Quieres que tu pan te quede así, con este color, así de suavecito, miren. Y con esta masa, pues te recomiendo que te quedes hasta el final porque te voy a dar el paso a paso de cómo yo lo hago. El primer paso para nuestro pan cubano va a ser poner a fermentar la levadura. Estaré usando 300 mililitros de agua tibia, no que esté hirviendo, tibia. Usaré una cucharada voluminosa de azúcar morena. Una cucharadita y media o 6 gramos de levadura. Esto lo vamos a mezclar hasta que esté todo bien integradito y lo vamos a dejar reposar por unos 10 minutos. Ahora comenzaré con los ingredientes secos y estaré usando 3 tazas y media de harina de todo uso o 540 gramos. Le voy a incorporar una cucharadita de sal o 8 gramos. Y ustedes dirán, ¿y por qué ella está repitiéndose ahora en gramos y en cucharadas? Bueno, pues porque ustedes me andan preguntando siempre, ay, si no tengo tazas, ay, si no tengo pesa. Y para que vean, yo se lo estoy dando todo pasito a pasito. Lo mezclé y voy a incorporar la levadura ya fermentada. Como pueden ver, miren, perfecta. ¿Vieron cómo subió esa espuma? Eso es una maravilla. Ahora la vamos a estar incorporando poquito a poco y van a ir revolviendo. Ustedes pueden usar su mano, pueden usar una paleta o pueden usar este instrumento. A mí me encanta, es para hacer este tipo de comidas, para mezclar harinas, si vamos a hacer galletas. Se lo voy a estar dejando el link por si lo quieren ver en las instrucciones del video. Ahora le voy a poner la manteca de cerdo. Y yo estoy usando manteca de cerdo, ustedes pueden usar la que ustedes tengan en casa, ¿ok? Estoy usando 2 cucharadas voluminosas, no me escatimen, o 45 gramos de manteca de cerdo. Vamos a seguir mezclando y ustedes van a estar mezclando con este instrumento. Lo voy a hacer yo hasta que ya necesite poner mis manos. Así que ya dentro de un momentico esta harina necesita amasarse con mis manos. Así. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Yo siempre tengo harina extra. Ustedes pueden hacerlo en la meseta previamente limpia o en esta manta de silicona que me encanta. Así que vamos a vaciar todo esto. Así. Raspen bien esa vasija donde hicieron esa mezcla porque no queremos perder nada. Vamos a ponerlo para un ladito. Voy a quitar todo esto de acá para tener mi espacio limpio. Ahora vamos a ponernos un poquito de harina acá en las manos. Caballero, y si no se embarran, ¿quién no se embarra haciendo pan? A ver, díganme. ¿Hay que embarrarse? Así. Esto, miren. Pero eso es normal. Es que no quiero perder ni un pedacito. Vamos a coger otro poquito de harina y vamos a incorporar todo esto junto. Ahora vamos a empezar el amasado con las manos. Miren cómo yo lo hago. Yo agarro desde abajo y doy una vuelta. Con esta mano yo ayudo a la otra mano. O sea, aplasto y con esta muevo para acá. Aplastas y mueves, así. De esta forma. Estoy haciendo como si fuera un círculo con la harina y mis 2 manos. Así. Y eso de que la harina habla es muy cierto. Van a ver cuando esta harina ya esté. Este proceso toma entre 8 minutos, 10 minutos de amasado. Así que si haces esto, no tienes que hacer ejercicios de brazos por una semana.
Te aconsejo que lo hagas con las dos manos, porque si no se te va a hinchar una mano y la otra no. Así, miren. Y ya está entrando en molde. Así. Esta es la parte más incómoda y quizás que muchos le tienen miedo. Pero yo les digo, el pan es algo de práctica. Como todo en esta vida, todo es práctica. Con la práctica llegamos a la perfección. Miren. Y ustedes pueden ver que ya no he echado más harina. Es que está, mire, está suave, está pegajosa, pero no se me pega en las manos. Y entonces eso es lo que ustedes quieren. Miren, así. Este mismo proceso que yo hago con mis manos, si tú tienes una mezcladora, tú lo puedes hacer ahí. Pero claramente te vas a ahorrar tiempo y te vas a ahorrar trabajo con tus manos. Miren, esta masa ya está. Si oyen algún ruido por detrás de cámaras, es que tenemos una perrita pequeña de 5 meses, Luna. Se las tengo que presentar. Miren esto. Miren qué maravilla. Esta masa ya está. Ahora la vamos a poner en la misma cazuela donde la empezamos a mezclar y le voy a poner manteca o aceite, lo que sea, abajo. Así que la voy a volver a sacar. Y claramente que se me olvidó coger el spray para echarle, así que me dan un segundo que lo voy a coger. Tengo camarógrafo, caballero. ¿Ven? Cuando uno empieza a tener bastantes views, ya uno tiene que buscar camarógrafo. Es mi esposo. Miren, yo uso este spray. Ustedes pueden usar el que ustedes quieran. Le vamos a poner así y ahí la vamos a poner por alrededor de 1 hora. Miren, a mí me gusta ponerla, vamos a poner 1 hora. Y miren qué fancy está mi reloj. 1 hora de proceso de crecimiento. A mí me gusta ponerla dentro del horno apagado, sin abrirlo hasta que suene el reloj por 1 hora. Porque ya saben, los muchachos son un poco relambíos, vienen y la destapan y paran el proceso. Así que vamos al horno por 1 hora, recuerden. Si ahora es sopita después de... Miren, así duplicó nuestra masa en 1 hora de descanso. Le vamos a sacar el aire y la vamos a voltear acá. Y la voy a dejar caer en el centro. Lo que yo voy a hacer ahora es, esta masa ya no hay que hacerle ningún amasado. Yo la voy a dejar así, la estoy acomodando porque la quiero picar en partes iguales. Con esto, si no tienes esto, puedes usar un cuchillo. Así. La estoy cortando. Y esto es para poderla cortar en pedazos iguales, porque voy a hacer 8 panes. Ustedes, si quieren, los pueden pesar. A mí me gustan así. Normalmente, miren, parece que estoy picando una pizza ahora. Un slice de pizza. Normalmente he visto que pesan como 60 gramos. Si quieres hacerlo igualito a los panes cubanos. Miren, esto es lo que hice. ¿Vieron qué fácil? Lo voy a volver a repetir. Primero voy a mordarlo acá un poquito y les voy a enseñar cómo lo voy a hacer. Con mi palma de la mano lo agarro y lo voy a aplastar en círculos pequeños. Así. De esa forma. Y ya este pancito está. Lo vamos a poner en una bandeja con papel encerado. Si no tienes papel encerado, vas a usar grasa en una bandeja para horno. Le voy a volver a repetir el proceso. Es un triángulo y lo que voy a hacer es voy a meter las esquinas para adentro, así de esta forma, lo volteo y lo voy a aplastar. Así. Listo. Como pueden ver, sí, me van a quedar unos más pequeños que otros, pero eso no es ningún problema. Todos van a quedar muy ricos, que es lo importante. Así.
Y este proceso lo vas a repetir con todos los 8 panes. Así que vamos a hacerlo. Yo me estoy acordando ahora cuando me mandaban, les voy a decir un cuento de hace como 30 años atrás. Y les advierto, no me estén sacando la cuenta de los años. Hace como 30 años atrás, cuando me mandaban a la bodega a buscar el pan, ese pan tenía un olor, el más rico del mundo. Y yo me regresaba por mi caminito, porque yo soy del campo, con esa bolsita, con los panes adentro. Y cuando yo llegaba a mi casa, siempre llegaba un pan de mel. ¿Cuántos de ustedes me hicieron lo mismo? Bueno, para los que sean cubanos, ¿cuántos de ustedes no hicieron eso? ¿Cuántos de ustedes no se comieron el pan por el camino? Y si se lo comían solo o esperaban a llegar a la casa para comérselo con algo. Comenten que me encanta leer sus comentarios. Y ya saben, si no se han suscrito, suscríbanse. No se pierdan estas recetas deliciosas que yo hago. Así. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya nuestros 8 panes están listos acá, amoldaditos. Miren, qué belleza. Si hay uno más que otro, más grande que otro, pero eso no es problema ninguno, caballero. Lo que vamos a hacer ahora es que lo vamos a dejar reposar igual dentro del horno apagado por 30 minutos. Este proceso es súper bueno porque ese pan así de pequeñito que tú lo ves se va a poner bien grande. Así que vamos, 30 minutos, nos vemos. Mientras mi horno se precalienta a 365 grados, voy a batir un huevo. Este huevo lo utilizaremos para barnizar el pan. Con una brocha vamos a pasarlo así, suave. No aplasten el pan porque el pan ahora mismo está infladito. Así que así suave lo vamos a pasar. Esto va a hacer que el pan nos coja ese color dorado lindo. Así. Y lo vamos a estar cocinando en el horno o horneando por 25 minutos. No tenemos que ser tan estrictos. 25 minutos es el tiempo usualmente que yo le doy, pero también les digo que a veces si no tiene el color que a mí me gusta, yo los dejo unos minutos más. Así que ya saben, esperen a que su pan agarre ese color que a ustedes les gusta y luego lo sacan. Aproximadamente 25 minutos. Así que ya saben, en 25 minutos nos vamos a estar comiendo esta delicia. Coméntame con qué te vas a comer este pan cuando lo hagas. Yo todavía no sé, pero algo me invento. Algo me invento. Así que listo. 25 minutos a 365 grados Fahrenheit. La espera terminó. Ya esta delicia está lista para comer. Así que vamos a abrirlo para que lo vean. Miren esa masa. Qué cosa tan deliciosa. Miren. Qué suavecito. Pero ahora tenemos que probarlo. Y a que ustedes no adivinan con qué lo voy a comer hoy. Miren. Miren con lo que me lo voy a comer hoy. Con azúcar negra. Azuquita negra. Para recordar viejos tiempos. Así que vamos a probarlo. ¡Qué rico! Déjenme tragar. ¿Quiere? Esto está delicioso. Les recomiendo que hagan este pan. Y si lo haces, no dejes de darle like a este video y de decirme cómo te quedó tu pan. Mándame una foto de tu pan por Instagram, porque YouTube no deja que me mande fotos, pero quiero verla. Así que espero tu foto, tu comentario y tu like.
Nos vemos en un próximo video.